Bienvenidos este lunes 19 de junio. Aquí están las noticias. Buenas noches. Buenas noches para ti, María Luis, y para todos en casa. Muchísimas gracias por estar allí atentos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos a arrancar la semana, pero también los titulares. Gran despliegue de fuerzas, más de 42.000 elementos de la PNC y 25.000 soldados asegurarán las elecciones y resguardarán puntos clave del país. Elecciones infantiles. Este domingo 350.000 niños votarán por sus representantes en un evento simbólico y educativo que se llevará a cabo en simultáneo a las elecciones generales. Emergencia en Quetzaltenango, una pipa volcada con gas propano causa el cierre de la ruta y moviliza a cuerpos de socorro quienes aún trabajan en el lugar. Llega el esperado Bono 14, un derecho laboral garantizando para los trabajadores del sector público y privado. En esta emisión le aclaramos todas las dudas. José Rubén Zamora, fundador del periódico, es exonerado de pagar reparación digna por lavado de dinero. Así lo dictó un tribunal. Submarino con equipo de exploración desaparece mientras investigaba los restos del Titanic. Autoridades confirman que 5 personas iban a bordo. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que inicia la semana informándose en Noticiero Guatevisión. Nos da mucho gusto recibirlo. Buenas noches, Alberto. Buenas noches para ti, María Luisa. Además, una semana electoral. Se acercan las elecciones generales 2023 y tenemos mucha información relacionada a ese tema. En medio de las críticas, la Junta Electoral del Distrito Central hizo una demostración del sistema que contrató por más de 2 millones de quetzales para totalizar los votos el próximo domingo. Sin embargo, los partidos aún se mostraron con dudas sobre su funcionamiento y algunos persisten en señalar que se debe dar marcha atrás con la compra. Con la ausencia de la mayoría de los partidos políticos, la Junta Electoral del Distrito Central realizó una prueba del sistema contratado para totalizar los votos que se emitirán en los 123 centros habilitados para el próximo domingo en la capital. La demostración duró poco más de media hora y luego los fiscales de algunos partidos que sí acudieron cuestionaron el funcionamiento, ya que aún quedan dudas sobre el sistema que costó 2.1 millones de quetzales. Entre los partidos que acudieron se encuentra Semilla, Cabal, Guinac, Todos y Creo. Según algunos partidos, faltó someter el programa a un cuadro de estrés para determinar cómo reaccionaría. Que la prueba de estrés el día de hoy no se realizó, era necesario poder conocer un poco sobre el tema de la transmisión general, tomando en cuenta que la empresa que se contrató es la primera vez que prestará un servicio como tal. Sin embargo, otros partidos cuestionan la adquisición y consideran que es innecesaria, ya que aunque su intención es tener un soporte tecnológico para contar los votos, los datos ingresan de forma manual. En el departamento de Guatemala no nos sirve. Se va a la basura eso porque los únicos datos que sirven son estos sistemas que no vamos a tener, que no van a ser públicos y en los cuales se gastan 8 millones adicionales. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Estamos perdiendo. Y al final, el último sistema de seguridad que hacen ellos es el que normalmente se hace. Entonces, son 8 millones que no sirven para nada. Mientras tanto, la Junta Electoral defiende la compra y asegura que llevarán a cabo una prueba de estrés en los siguientes días. Así es que prácticamente era irnos a un traje a la medida. Entonces ir a buscar una empresa que pudiera verificarnos las papeletas que estaban en cada mesa. Este martes se prevé que el Tribunal Supremo Electoral dé una respuesta a los fiscales de los partidos, quienes en su mayoría piden que se deje sin efecto a la compra. Sin embargo, otros la defienden y aseguran que solo se deben ultimar algunos detalles. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y la Junta Electoral Departamental y Municipal de Escuintla realizaron en esta ciudad la Mesa de Seguridad Electoral, con la cual dichos órganos buscan concientizar a los partidos políticos sobre la no agresión previa y durante el proceso electoral. Con esta actividad, la Junta Electoral Departamental concluye una iniciativa que recorrió los 14 municipios del departamento, en la cual participaron todas las juntas electorales municipales y las autoridades encargadas de velar por la seguridad del departamento. Se espera que esta seguridad sea garantizada a la población el domingo 25 de junio.
Por su parte, los mandos de la PNC aseguran tener desplegadas desde ya las fuerzas de seguridad antidisturbios en aquellos municipios donde se tienen antecedentes de violencia en comicios pasados. Bueno, y desde el próximo viernes comenzará el despliegue de más de 42.000 elementos de la Policía Nacional Civil y unos 25.000 miembros del Ejército como parte del protocolo de seguridad para las elecciones. Se resguardarán centros de votación, subestaciones de energía eléctrica y puentes. Los detalles a continuación. La cuenta regresiva para las elecciones del próximo domingo ha comenzado, ya que en 6 días los guatemaltecos acudirán a las urnas. La seguridad será uno de los elementos que deberán cuidar las autoridades ese día. El despliegue de las fuerzas de seguridad comenzará desde 48 horas antes de los comicios, es decir, desde el próximo viernes. Según el Ministerio de Gobernación, desplegarán a 42.000 agentes de PNC para el resguardo de centros de votación, así como apoyo a comisarías y para identificar inconvenientes durante los comicios. Debido al despliegue se han suspendido descansos para todo el personal. Para poder tener la totalidad de la fuerza empeñada a nivel nacional es necesario suspender todos los descansos, no solo al personal de la Policía Nacional Civil, sino a varias de las direcciones que conforman el Ministerio de Gobernación, que producen información, procesan información y producen inteligencia. Entonces sí, efectivamente, se van a suspender los descansos. Ellos se les ha dado descanso antes y a algunos se les dará descanso después para compensar ese esfuerzo que el recurso humano estará haciendo. Sin embargo, además de los centros de votación, el despliegue incluye subestaciones de energía eléctrica para impedir que se trate de sabotear el proceso electoral. El Ministerio de la Defensa dio a conocer que hará una distribución de unos 25.000 elementos del Ejército para resguardar puentes, puertos, aeropuertos y también subestaciones de fluido eléctrico. Además, tratarán de apoyar a la PNC y al TSE en los centros de votación. Así es como el Ejército de Guatemala empezará con su plan de operaciones 2 días antes de que inicien el proceso de elecciones y finalizaremos el proceso de seguridad 5 días después de finalizadas las elecciones. Los puntos críticos que va a cubrir el Ejército de Guatemala con seguridad serán puentes, puertos, aeropuertos y subestaciones de energía eléctrica. Mientras tanto, el Ministerio Público dio a conocer que el despliegue incluía a unos 5.000 integrantes del ente investigador, en su mayoría fiscales, quienes tomarán nota de las denuncias en los 3.478 centros de votación en todo el país. En los casos de algunos municipios donde ha habido conflictividad, como el Estor en Izabal, entre otros del occidente, según el ministro de Gobernación, la intención es tener agentes de PNC en cercanías para movilizarlos si se producen incidentes. En todo el país, el TSE ha identificado unos 62 municipios con alto riesgo de conflictividad, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Y mucha atención, padres de familia, porque las elecciones infantiles también se llevarán a cabo este fin de semana. ¿En dónde podrán votar sus hijos y cuál será el horario? A continuación, todo lo que necesitas saber. Este 25 de junio, 350.000 menores en 200 municipios tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes de manera simbólica, como parte de un programa electoral y de reflexión al voto a cargo de la Fundación Elecciones Infantiles. Para votar es importante que los niños lleven consigo el carnet de identificación que obtuvieron al momento de registrarse en la plataforma de empadronamiento en línea o bien solicitarlo en las empresas patrocinadoras de este evento. En las elecciones infantiles, las reglas para los votantes son similares a las de las elecciones generales. Los niños contarán con una boleta en la que deberán marcar con una X la casilla de su representante. El voto será considerado nulo si la X se sale del cuadro, si marca más de una casilla o si escribe palabras o marcas distintas a la X. Si no marca una opción y la boleta no está manchada, será considerada un voto en blanco, los cuales no cuentan para el resultado final. ¿Cómo saber en dónde votan sus hijos? Diríjase a la plataforma eleccionesinfantiles.org y en la parte superior derecha de la página seleccione la opción «Dónde votar».
En ella podrá filtrar su ubicación por departamento y municipio. Al seleccionar las opciones se desplegarán las empresas en las que sus hijos podrán efectuar su voto y la dirección. El horario es el 25 de junio de 8 a 18 horas. En las mesas de votación infantil habrá juntas receptoras de votos infantiles conformadas por niños que guiarán a los pequeños votantes en el proceso. Recuerde que sus hijos podrán votar una sola vez y su dedo será marcado con tinta indeleble. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Mire, bajo estrictas medidas de seguridad, en la mañana de este lunes llegaron a San Marcos los camiones con las cajas que contienen las boletas para las elecciones del 25 de junio de este año. Las cajas fueron resguardadas en las instalaciones del complejo social del municipio de San Marcos, con el objetivo de ser distribuidas en los 30 municipios en los próximos días. La delegación del Tribunal Supremo Electoral informó que se ha coordinado con el Ejército y la Policía Nacional Civil para brindar acompañamiento durante el traslado de las cajas hacia los municipios. Así es, mire, es una actividad muy importante con la recepción de las cajas electorales para todo el departamento de San Marcos. Vienen 1.666 cajas. Por logística ya estamos, después de terminar el descargue de las cajas, ya esperamos tener el transporte para empezar la distribución a los municipios. Ya están tomadas las medidas de seguridad con el auxilio de Policía Nacional Civil y del Ejército. La plena confianza de que las elecciones no tiene nada anómalo, de que todas las cajas traen su marchamo por seguridad y que van a ser abiertas el día 25 de junio a partir de las 7 de la mañana en los centros de votación para que se quite el marchamo en presencia de los fiscales municipales de cada partido político. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presenta. Y faltan 6 días para las elecciones generales, pero solo 4 para el cierre de la campaña electoral. A pesar de que estamos en la última fase de la carrera, los candidatos presidenciales permanecen encerrados y sin actividades públicas. ¿Por qué? Aquí lo analizamos. A 4 días de que ya no puedan pedir el voto de forma pública, como Noticiero Guatevisión decidimos averiguar en qué están invirtiendo los candidatos presidenciales sus últimos esfuerzos antes del 25 de junio. De los 10 aspirantes punteros en la última encuesta libre publicada en mayo, solo 3 respondieron que en su agenda había eventos de campaña. Se trata de Sandra Torres, de la UNE, Amílcar Rivera, de Victoria, y Giovanni Reyes, de Bien. El resto mantuvo reuniones y actividades privadas, sin contacto con el electorado, o no respondieron a la consulta. Para algunos analistas, la inactividad que predomina en la última recta de la campaña responde a un deseo de evitar desgaste entre los presidenciables. Las campañas no se basan en propuestas, no se basan en aspectos positivos, no se basan en discusiones serias, se basan en la descalificación del contrario. Entonces, eso de preservar, básicamente, es que ya no me sigan tirando más cosas, ¿no? O que ya no me exponga realmente a más controversias. Creo que esa sería la principal idea y creo que eso es una de las cosas más tristes de nuestro sistema electoral. El incremento del uso de las redes sociales también puede incidir en que los candidatos organicen menos salidas presenciales de campaña. En 2019, según la firma iLifeBelt, menos de la mitad de los guatemaltecos tenía acceso a Internet y ahora es el 65%. En la actualidad, la presencialidad, las actividades de campaña en terreno, podríamos llamarle, son ahora menos importantes que las que se realizan por otros medios, especialmente por las redes sociales. Creo que la forma en que emergió, por ejemplo, Carlos Pineda, creo que modificó radicalmente el panorama político electoral de nuestro país. La ley electoral establece que la campaña debe finalizar 36 horas antes del día de las votaciones. En esta ocasión, el cierre ocurrirá a las 12 del mediodía del viernes 23. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presentó. Y en esta serie de reportajes de Poder Local le presentamos la disputa que hay entre 28 candidatos que buscan llegar al poder de la Municipalidad de Villanueva, una de las urbes más importantes de la región, pero que enfrenta una serie de problemas.
Para esta entrega nos hemos desplazado alrededor de 22 kilómetros al suroeste de la capital para llegar hasta este lugar, el municipio de Villanueva. Justamente a mis espaldas se encuentra el edificio municipal por el cual competirán varios candidatos a la alcaldía de este lugar. Y a partir de este momento haremos una radiografía de quiénes son los aspirantes, pero además vamos a detallar cuáles son los principales problemas que aquejan a la población de este lugar. Estas imágenes reflejan uno de los principales problemas de Villanueva en el último año y que difícilmente se borra de la mente de los vecinos: los hundimientos. El año pasado uno de estos socavones cobró la vida de una madre y su hija. Sí, actualmente yo creo que el sistema de drenajes que no les han dado el mantenimiento adecuado, ¿verdad? Tenemos las consecuencias de haber pagado la situación de allá del Boulevard Concepción, ¿verdad? Un problema bastante serio para Villanueva. Hoy al igual que otros problemas como la delincuencia, el tráfico, la condición de las calles y el manejo de la basura se convierten en los principales retos para 28 candidatos que se postulan con la intención de llegar a la alcaldía de Villanueva, una de las urbes más importantes del área metropolitana por su ubicación y recursos que maneja. El municipio actualmente es dirigido por Javier Gramajo. Hace 4 años fue electo con el partido Fuerza y terminó con 2 periodos consecutivos de Edwin Escobar, a quien se le negó la inscripción. Gramajo hoy busca la reelección con el partido Vamos. Sin embargo, el actual jefe edil tiene competencia. Entre sus contrincantes está Brenda Ruano de Gándara, quien se postula con el partido Unión Republicana y busca atraer votos a través de la figura de su esposo, Salvador Gándara. Él fue ministro de Gobernación, pero también jefe edil entre el 2000 y el 2012, con un breve lapso en el que dejó el cargo para ser parte de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Durante ese periodo la comuna fue ocupada por José Domingo Sical, quien ahora busca competir con el Partido Popular Guatemalteco, que tiene como insignia para atraer votos la figura de nada más y nada menos que Neto Brand, alcalde de Misco. También figuran otros personajes como Elmer Hernández de Bien, ex subdirector del INGUAT y quien recibió varias advertencias de campaña anticipada por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hoy en Villanueva hay 254,000 empadronados, es decir, un 51% de los 492,000 habitantes de aquel municipio, según previsiones del INE. Su población en su mayoría se dedica al comercio, sin embargo otro porcentaje por su cercanía con la capital viaja hacia la urbe, por lo cual se le considera como uno de los municipios dormitorio. Sin embargo, hay más problemas que su población considera que deben ser prioridad para el próximo alcalde. Empezando por el tráfico, pues a la hora pico esto se complica demasiado. Pues pensábamos que a la hora de liberar la calle principal de acá de Plaza Villanueva se iba a recuperar un poco, pero es un caos el tráfico después de las 5 de la tarde. Opción, las calles y el agua, pues que son las más principales que hay que ver. ¿Sí? Las calles y la limpieza ante todo. Basura, todo eso también. Necesitamos que haya empleo, porque ya ve que esos negocios, así como nosotros lustramos zapatos, entonces, pero si no hay trabajo, no hay negocio, porque esa es una cadena, ¿no? Entonces, que hubiera trabajo, seguridad y educación. Para los vecinos la violencia no pasa desapercibida, ya que de los 3,000 asesinatos del 2022, la mitad se cometieron en 13 municipios, entre ellos Villanueva, con un total de 177 homicidios solo por detrás de la capital, que registró más de 618 decesos violentos. El ganador de la alcaldía podrá ser quien dirija el manejo de los recursos de la comuna, que para ejemplificar la dimensión de fondos, este año tiene una asignación de 548 millones de quetzales. Sin embargo, la decisión final la tiene la población en las urnas. Bueno, y ya lo hemos dicho en el transcurso del noticiero, quedan solo 6 días para las elecciones generales 2023 y hoy tenemos un programa más en Decisión Libre. Así es, ya está con nosotros Alejandra Álvarez en esta recta final. Alejandra, buenas noches. ¿Quién nos visita hoy? Seguimos hablando de elecciones. Buenas noches, María Luisa, Alberto, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Les cuento, hoy en el estudio estará con nosotros el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, él es expresidente de la República, y también el doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República. Con ambos estaremos conversando acerca de cuál es el estado de la democracia en el país y el desarrollo del actual proceso electoral. No se lo pierda a partir de las 22:15 horas. Y si quiere comentar la entrevista y también enviar preguntas, por favor utilice el hashtag Decisión Libre 2023. Los esperamos. María Luisa, Alberto. Gracias, Alejandra. Como vemos ya en la recta final, ya listos para las elecciones. Mientras tanto, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso tenemos más información.
Falta menos de un mes para que llegue el bono 14. Entérese de quiénes pueden recibirlo, cuánto deben recibir y qué pasa con quienes no llegan al salario mínimo. Al regresar de la pausa. Continuamos y lo hacemos con un accidente de tránsito que se registró en la carretera hacia Siquinalá, en Escuintla. El conductor de un tráiler compartió un video en las redes sociales donde muestra a los vehículos involucrados. En el accidente se vieron afectados 2 automóviles de 4 ruedas y un autobús extraurbano de la línea Esmeralda. Los cuerpos de socorro atendieron la emergencia e indicaron que brindaron primeros auxilios a varias personas que resultaron heridas debido al fuerte impacto. Según testigos, el conductor del autobús iba a alta velocidad y al intentar rebasar, colisionó con los otros 2 vehículos. Y más de 10 horas han transcurrido desde que una cisterna que trasladaba gas propano volcó en el kilómetro 195, jurisdicción del Palmar Quetzaltenango, y el tránsito continúa detenido. Socorristas de Coatepeque, Quetzaltenango, Retaluleu, Santa Cruz Muloa, San Felipe, Santa Cruz y Cuyotenango, Suchitepeques, trabajaban en conjunto en la limpieza y traslado de 12,000 galones de gas licuado de petróleo. La lluvia de la tarde afectó la labor de los cuerpos de socorro y suspendieron los trabajos por 2 horas. El paso hacia Quetzaltenango y Retaluleu continúa detenido y esperan que sea habilitado después de medianoche. Han recomendado que los pilotos tomen vías alternas. Y mucha atención porque se espera incremento en lluvias, posible actividad eléctrica y riesgo de la Ares en la cadena volcánica. Ese es el pronóstico para los próximos días, según el reporte del INSIBUME. Debido al paso de la quinta ola del este, las lluvias continuarán hoy y mañana, pero podrían disminuir el miércoles y reactivarse durante el fin de semana por el paso de la sexta onda del este. Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía efectuar el voto en horas de la mañana, ya que el viento y la actividad eléctrica incrementarán en horas de la tarde. Estamos a menos de un mes de que los trabajadores guatemaltecos reciban el tan esperado bono 14. Es por eso que hoy aclaramos algunas dudas sobre su entrega y quiénes pueden recibirlo. A través de la Ley de Bonificación Anual para los Trabajadores del Sector Público y Privado, es que todos los años se da el bono 14, una prestación a la cual los trabajadores no pueden renunciar y los empleadores están obligados a pagar. El bono 14 es un pago equivalente a un salario completo, siempre y cuando el trabajador haya laborado en la empresa por más de un año. Si el trabajador no ha cumplido el año laboral, el pago será proporcional a los meses que haya estado en la empresa. ¿Cómo calcularlo? Se aplica esta fórmula: sueldo base por días trabajados dividido 365. Los empleadores están obligados a pagar la prestación del bono 14, por lo que los trabajadores no necesitan solicitar su pago. Y según lo establecido en la ley, se debe hacer efectivo el pago durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Tanto los empleados del sector privado como los del sector público tienen derecho a esta prestación, sin importar si están o no inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el caso de los trabajadores del campo o aquellos que no trabajan de forma continua, tendrán derecho al bono 14 siempre que hayan trabajado 150 días o hecho 150 tareas como mínimo, independientemente del tipo de contrato que tengan. Pero si hablamos de los empleados que reciben un salario de forma diaria y no llegan a recibir el salario mínimo, el empleador tendrá la potestad de decidir si pagar o no la prestación. Si un patrono incumple con el pago del bono 14, los trabajadores pueden denunciar. Puede hacerlo directamente en cualquier sede del Ministerio de Trabajo o llamando al 1511 en la línea de atención al ciudadano. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Vamos a cambiar de tema porque transportistas de Quiché retiraron los bloqueos que mantenían en Santa Cruz del Quiché. Señalaron que los querían involucrar en acusaciones de fraude electoral y afirmaron que regresarán después de las elecciones para exigir los puentes de emergencia. Los transportistas de Quiché retiraron los bloqueos de la cabecera departamental. Aseguraron que se enteraron que existían amenazas de que detendrían a su directiva, además de que aprovecharían el movimiento para involucrarlos en acusaciones de fraude electoral. Lo que se empezó a escuchar ahí, lo que yo entendí de toda esta situación es de que, más que todo en el traslado de papelería y otros insumos más, ¿sí? De repente nos quieren hacer perder y echarnos la culpa a nosotros, ¿verdad? El miércoles, después de las elecciones, retomamos la lucha. Mire, aquí lo que se quiere son los puentes. Gerson Morales, gobernador departamental, se encontraba en Guatemala. Su representante indicó que ya se carga el resto de uno de los puentes de emergencia y que el ministro de Comunicaciones accedió a reunirse con los transportistas. Mientras el presidente de la gremial expresaba que ya no confiaba en los funcionarios y veía falta de voluntad, ya que ellos ofrecieron 7 trailers para llevar los puentes a Quiché y no aceptaron. Tuvimos una comunicación con el señor gobernador y nos indica que el material se sigue cargando para que el día de mañana esté ya en el primer puente, se termina, digamos, de traer todos los materiales para el primer puente. Imagínense darles todo el transporte solo para coordinar con el ministro para traer el puente y no hacerlo. Es puro capricho o pura dictadura. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Bueno, llegó el momento de este segmento que se hecho para usted y por usted, y es Guate Reporta, Alberto. Así es, María Luisa, vamos a recordarle el número a toda nuestra audiencia, 4013-3859, el canal de comunicación directo entre usted que se encuentra en casa y todo el equipo de producción de Noticiero Guatevisión. Vamos inmediatamente a dar lectura a los reportes que recibimos este lunes. El amor de un padre es incalculable. Honramos su amor incondicional y protección sobre cualquier circunstancia. Gracias, papá, por todo tu esfuerzo. CFS, Corredores de Seguros, presenta. Bueno, vamos a dar lectura al primer reporte que recibimos este día y dice lo siguiente. Aquí en el sector 1 de la aldea El Platanar de San José Pinula, el problema en este lugar es que el agua de drenaje corre en el camino y forma unas pozas que generan malos olores. Además, frente a estos charcos está la entrada principal de una institución educativa y de sostenimiento a jóvenes de la comunidad. Espero que las autoridades de la municipalidad hagan algo para eliminar este foco de contaminación, así lo reporta nuestro televidente. Ahora vamos a dar lectura a la denuncia que dice: en el edificio de Sanidad Pública de la 9ª Avenida 1465 de la Zona 1 Capitalina, hasta la semana pasada existió una biblioteca que formaba parte del patrimonio cultural de la nación, pero las autoridades actuales la quitaron. En ella se encontraban libros muy interesantes sobre la salud pública en Guatemala, así como un compendio de leyes y reglamentos que a lo largo de este tiempo fueron publicados en el Diario Oficial. Todos los documentos históricos han quedado así, tal y como lo muestran las fotos que ustedes pueden ver a través de la pantalla de Guatevisión. Porque sabemos que tu amor sobrepasa toda barrera. En CFS estamos para apoyarte y asistirte siempre. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Le invitamos a todo el equipo de Noticiero Guatevisión a anotar y agendar este número, 4013-3859. En cualquier momento es necesario hacer una denuncia de su comunidad y nosotros con mucho gusto estaremos verificando la información para luego publicarla y compartirla con toda la audiencia. Y puede usted aparecer en Guate Reporta. Nosotros ahora vamos a una pausa, pero ya volvemos. Juan Francisco Solórzano Fopa acepta cargos por violencia contra la mujer y abuso de autoridad en caso de redes sociales y recibe sentencia a 3 años y 3 meses con inhabilitación para cargos públicos. Ya volvemos. Dentro de un hotel en la zona 2 de Guatemala fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que estaba completamente desnuda.
Bomberos voluntarios atendieron la emergencia e indicaron que la víctima tendría aproximadamente 25 años. Agregaron que dentro de la habitación se encontraban las pertenencias esparcidas de la fallecida. Hasta el momento no se ha logrado identificar a la mujer sin vida y será el Ministerio Público los encargados de las diligencias. Y escenas de dolor y desesperación se vivieron esta tarde en la colonia El Cerrito, zona 7 de Chimaltenango, luego de que se produjera un ataque armado en contra de una familia. Como resultado, se reportaron 3 fallecidos, entre ellos un menor de 2 años. Según el relato de los familiares, 2 hombres armados dispararon contra José Cecilio Arriaga Soc, de 24 años, y Alberto Arriaga Soc, quienes se encontraban en la calle arreglando una motocicleta. Posteriormente, los sicarios ingresaron a la vivienda y dispararon contra los demás miembros de la familia. Dentro de la vivienda quedó el cuerpo tendido de Estuardo Ezequiel Arriaga, de 2 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Dulce Chan, de 26 años, fue trasladada al Hospital Nacional de Chimaltenango con heridas de bala en el brazo, mientras que Josías Soc, de 5 años, también resultó herido y recibió atención médica. Una niña de 5 años murió mientras ayudaba a su madre a recoger latas en el basurero de Comitancillo en San Marcos. La madre, identificada como a Reina Micaela Cardona Temaj, de 24 años, junto con su hija, como hacían todos los días, llegaron al basurero para buscar latas que luego venderían, con el fin de llevar algo de comida a su casa, sin imaginar lo que encontrarían. Hoy sería la muerte. Mientras se recolectaban las latas, fueron arrastradas por unos neumáticos que algunas personas habían tirado sin verificar si había a alguien en medio del basurero. En el lugar quedó el cuerpo sin vida de la niña, mientras que la madre fue llevada a un centro de atención integral del lugar y posteriormente trasladada al Hospital Nacional de San Marcos. Gustavo López, de Bomberos Voluntarios, mencionó que no pudieron hacer nada por la niña debido a los graves golpes que presentaba, mientras que la madre sufrió varias heridas en diferentes partes de su cuerpo. Y José Rubén Zamora, fundador del periódico, no pagará reparación digna. Así lo dictó este lunes un tribunal. La Procuraduría General de la Nación pedía el resarcimiento por lavado de dinero, pero fue rechazado. La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Octavo este lunes por la mañana que ordenara al fundador del periódico, José Rubén Zamora, pagar reparación digna de 64,000 quetzales y disculpas públicas a todos los sectores del país, incluyendo a periodistas, pero no fue concedida esa petición. Tampoco ofreció una prueba que establezca cómo ese monto acredita el daño material que se ocasionó al Estado de Guatemala. Estos son los argumentos que nosotros hemos dictado de conformidad. El tribunal declara sin lugar la demanda civil que como reparación digna hace el Estado de Guatemala. Quedan notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Al finalizar la audiencia, Zamora reaccionó. Pero considero que este tribunal, los 3 jueces, las 2 señoras jueces y el señor juez Valverde, han representado para mí una ventana de esperanza de que no todo está podrido en el organismo judicial, que hay jueces imparciales y justos. Hay un periodo de 10 días para que se apele la condena a Zamora por lavado de dinero. La FESI anunció impugnar la sentencia, pero hasta el momento no hay recurso interpuesto. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. En otro caso, el abogado Juan Francisco Solórzano Fopa este día aceptó cargos en un caso en el que fue acusado por violencia contra la mujer y abuso de autoridad por una publicación en redes sociales e hizo alusión a Karina Ruttman. El juzgado segundo de femicidio dictó la sentencia por medio de la aceptación de cargos por 3 años y 3 meses con 10 días conmutables a 5 quetzales diarios. Además, Solórzano Fopa inhabilitado para ejercer cargos públicos por 1 año y 6 meses. Claras, pues todos tienen eso, no puede ser utilizado en su perjuicio, tampoco están obligados a declarar en contra de sí mismos, en contra de algunos de sus parientes les puede tomar su declaración, aun y cuando ustedes...
Mire, y únicamente 4 de cada 10 estudiantes del sector público poseen las habilidades esperadas en matemáticas, lectura y escritura. Estos son los resultados generales obtenidos a través de las pruebas diagnósticas aplicadas por el Ministerio de Educación después de haber cerrado las escuelas durante la pandemia. El Ministerio de Educación aplicó estas pruebas para determinar si los estudiantes cuentan o no con las destrezas esperadas para el grado que cursan luego de la pandemia del coronavirus. Unos 2 millones de alumnos de 28,000 centros educativos participaron en el examen. Representan el 70% de toda la población escolar. Si se desagregan los resultados de la evaluación por nivel académico, a la preprimaria le fue mejor. 6 de cada 10 alumnos de este nivel alcanzaron las competencias necesarias en matemáticas, mientras que 5 de cada 10 en escritura y lectura. Los resultados de la primaria son peores y fueron similares en las 3 áreas. 4 de cada 10 estudiantes demostraron dominar los aprendizajes requeridos. En básicos y diversificado, la puntuación es menos alentadora. En lectura, solo 3 de cada 10 alumnos fueron bien calificados. En matemáticas y escritura, apenas 2 de cada 10. La evaluación diagnóstica fue entregada a los docentes para que ellos la pasaran a los estudiantes en las aulas. El examen sitúa a cada alumno en uno de 4 niveles de acuerdo con los resultados. Si el estudiante se ubica en los 2 primeros escalones, su nivel de desempeño se encuentra por debajo de las habilidades correspondientes al grado que cursa. Si cae en el nivel 3, tiene lo mínimo que establece el Currículo Nacional Base. La mayoría de los estudiantes del sector público en el país está en alguno de estos 3 niveles. El último escalón, el 4, quiere decir que el alumno sí maneja las habilidades esperadas para su grado. Esta medición diagnóstica no es la primera que el Ministerio de Educación realiza para estimar el impacto del cierre de las escuelas provocado por el COVID-19. En 2021 aplicó otro examen en el que participó el 64% de los estudiantes inscritos ese año. Los resultados arrojaron que en el área numérica el 67% estaba por debajo del nivel mínimo esperado, una puntuación que se igualó en la evaluación de lectura, mientras que en escritura fue el 70%. El examen de 2022 muestra una mejoría respecto de ese de 2021, aunque de acuerdo con especialistas no son comparables porque la población evaluada es distinta. Con información de Ana Lucía Ola para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Este 25 de junio, más de 70,000 vecinos de la cabecera departamental de Totonicapán están convocados a elegir, además del presidente y diputados del Congreso, a su máxima autoridad local, el alcalde de la ciudad, Prócer. En el siguiente segmento de Poder Local conoceremos todos los problemas que aquejan a los totonicapenses y las opciones políticas que tienen para elegir. Con 22,000 hectáreas de bosque, la cabecera departamental de Totonicapán cuenta con una de las arboledas más codiciadas y longevas de Guatemala. De las 22,000 hectáreas de bosque, 11,000 están declaradas área protegida y forman parte del Parque Regional Los Altos de Totonicapán. La municipalidad es la máxima autoridad local y el alcalde es quien administra los bienes y servicios que presta a la población, en especial el agua. La falta de agua entubada es uno de los principales problemas que afectan a los habitantes de las 4 zonas de la cabecera departamental de Totonicapán. Un problema que sorprende tomando en cuenta que este recurso es celosamente cuidado en este municipio. El municipio de Totonicapán es la cabecera del departamento. Cuenta con 6 aldeas, 27 cantones y 6 parajes. En ese territorio vive un poco más de 103,000 personas, de las cuales 70,000 están empadronadas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 78% de la población es menor de 40 años. Luis Alfredo Herrera Amado es el alcalde de Totonicapán. Lleva en el poder 7 años y 5 meses. Llegó a la alcaldía en 2015 con el desaparecido Partido Líder. En esa oportunidad obtuvo 11,276 votos y fue reelecto en 2019 con el partido Vamos. En esa oportunidad obtuvo 11,951 votos.
A las puertas de las elecciones generales, 15 candidatos buscan quitarle el poder al alcalde Herrera. Los candidatos con mayor propaganda política en Totonicapán son: el diputado Edgar Arévalo quiere volver a la alcaldía después de 2 décadas de vida política. Se postula con el partido Valor. Arévalo fue alcalde de Totonicapán en 1999. Pedro Rodolfo Pérez Vázquez busca ser alcalde con el partido Bien. El partido Voz propone a Eduardo Vázquez. La UNE respalda a Rolando Vázquez Cuá. Rufino Zapeta compite con Vamos. Y el alcalde Luis Herrera buscará su segunda reelección. Esta vez compite con el partido Cabal. Sin embargo, su inscripción fue impugnada por el partido Nosotros, ya que Herrera enfrenta 7 antejuicios que se ventilan en las cortes. En Totonicapán, la población se queja del actuar de los políticos y de su actual alcalde, que se quiere mantener en el poder. El actual alcalde ahorita está trabajando algo, pero esperamos que entre otro, o si él sigue, pues ojalá que siga ayudando al pueblo de Totonicapán para que en otro periodo lo vamos a echar mano, porque es buen cumplimiento lo que está haciendo. Entramos aquí con el alcalde. Medio que sí, medio que no. Entramos en una institución así, más que todo particular. Es el institución particular, pues nos ayuda bastante. En toda campaña ellos se prometen a realizar ciertos trabajos dentro de la población, pero a la larga, cuando ya ellos están en el poder, se olvidan de todo. Quizás uno llega a la municipalidad a exigir algo de las necesidades del pueblo y la verdad que lo dejan abandonado a uno, ni le hacen caso. El agua ahí a veces hay ratos que hay, hay ratos que no hay, y a veces se va 3 días el agua y nosotros nos quedamos sin agua. ¿Qué hacen durante ese tiempo? ¿Cómo se abastecen ustedes del agua? A veces dejamos aguardado un poco de agua, pero muy poco. El agua está escaso un poco, o sea que solo lo echan por la mañana, ya en la tarde ya tienen que cerrar porque agua potable casi no fluye en las tardes. Hay que llenar la pila para proseguir al siguiente día. ¿Qué opina usted de que no haya agua en uno de los departamentos que más bosque tiene y que se jactan las autoridades municipales que cuidan mucho el agua? Pues yo pienso que tal vez sea por falta de depósitos o dónde guardar agua, porque Totonicapán tiene demasiados flujos de agua. El área urbana, la cuestión vial y también la basura y cuestiones muy importantes que debe ser como tratadas en base en cada uno de los proyectos. En la zona donde vivimos, un día dan a las 8, lo quitan a las 8 y otro día lo quitan a las 12, 12 y media, no tiene horario fijo. Sí, de que tiene potencia el agua, sí tiene, pero no está de una vez que todos los días nos dan ese horario. Mal distribuida, confusión de agua tectónica con la agua potable, nunca debiera verse así, y mal distribuida. Ponen tubos de cierta medida y no hay, puro aire. La mayoría de la población en Totonicapán desconoce el presupuesto municipal. Sin embargo, exigen que los impuestos que el gobierno traslada a la comuna se inviertan en proyectos de desarrollo para mejorar la vida de los vecinos. Y la pelea política por la alcaldía en la tierra de Atanasio Tzul será reñida. La población considera que los votos se dividirán entre los candidatos de los partidos Valor y Cabal. El comercio electrónico en Guatemala es una preferencia indiscutible de los consumidores, pero las estafas se disparan. Tenemos el reporte en breve. Tenemos más información en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y está con nosotros para eso Paula Osaeta. Porque llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches.
María Luisa, Alberto, buenas noches. Iniciamos la semana con mucha información económica. Quiero contarles que la Superintendencia de Telecomunicaciones realizará una nueva subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios móviles en la banda de 700 MHz. Y ya hay más de 40 solicitudes en trámite. En la publicación de estas nuevas solicitudes de frecuencia, 25 corresponden a la categoría de enlaces de punto a punto y 16 a cobertura. Entre los solicitantes están Tigo, Telgua, Corporación Radial del Norte, Fabrigas y Sergio Iván Bolaños Ortiz. De acuerdo con las estimaciones y las solicitudes publicadas, la recaudación será de $110 millones a 120 millones, pero el monto podría variar ya que con el pasar del tiempo, las bandas de frecuencia que eran atractivas hace años van hacia la baja. Según Marco Antonio Batten Ruiz, jefe de la entidad regulatoria, si el proceso se realiza con los tiempos establecidos en la ley y si no hay inconvenientes, la subasta podría realizarse a finales de septiembre o en octubre. Y vamos a cambiar de tema porque con el desmedido crecimiento del comercio electrónico que desencadenó la pandemia, las empresas innovaron para poder vender en línea, pero esto ha generado también peligro de estafas. Con la pandemia, el comercio electrónico creció a niveles nunca antes vistos y a pesar de que fue hace 3 años, el e-commerce se mantuvo y ahora es una de las primeras opciones de compra de los guatemaltecos. Las empresas tuvieron que adaptarse e innovar y en la mayoría de casos han incorporado un departamento específico de comercio electrónico. Tiene su propia estrategia, sus propias métricas y demás. Y el dato interesante es que las empresas que lo manejan de esa manera han visto un incremento entre un 15 y un 20% en las ventas adicional a las ventas del canal tradicional. Ya no es un complemento, sino que ya es algo que suma a las ventas del canal tradicional. Con este crecimiento también se han incrementado las estafas y fraudes, sobre todo robando tarjetas o comprando datos de tarjetas para así hacer compras ficticias. Cuando el dueño de la tarjeta se da cuenta, reclama su dinero y el establecimiento debe devolverlo, por lo que es la tienda que termina perdiendo el producto. Según García, esto sucede más en las categorías de electrodomésticos, productos de tecnología, ropa o calzado. El usuario final debe de también validar en su lado dónde está comprando, ¿verdad? Si es un comercio, por ejemplo, pueden validar cosas como el comercio está registrado legalmente, da factura, es importante eso también, es como tipo, si el comercio sí les da factura o no. También validar si el sitio donde están comprando es seguro, si tiene el HTTPS arriba, también eso es importante también. Y validar qué pasarela están usando. Es por eso que ahora las pasarelas de pago hacen varias validaciones en tiempo real que permiten y alertan al comercio sobre un fraude para así disminuir el índice de este tipo de estafas. Por ejemplo, si han identificado un comportamiento inusual del comprador, se alerta a la tienda para que tomen sus precauciones. Hoy en día muchas personas ingresan a las redes sociales con el fin de encontrar consejos de emprendimiento o de finanzas. Sin embargo, es mejor encontrar a alguien que haya tenido éxito y a alguien que haya fracasado y luego aprender de ambos. No puede obtener eso de un video de 30 segundos. Las redes sociales son contenidos. Los emprendedores nunca absorberán suficiente contenido. Si este es relevante y de una fuente confiable, el que una persona tenga 1.4 millones de seguidores en las redes sociales no la convierte en un buen CEO. La convierte en un buen creador de contenido. Para asegurarse de que sea un buen CEO, tiene que examinar y verificar su experiencia. El mejor consejo que puedo darle a alguien que está iniciando es ir a LinkedIn y no a TikTok. Acercarse a profesionales de negocios locales que han tenido éxito y tratar de reunirse con ellos cara a cara. Los emprendedores experimentados le dirán la verdad. Ser CEO no es tener un cómodo horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es un 24/7. Si realmente está dedicado al negocio. Todo CEO exitoso probablemente le dirá que pasan muchas noches sin dormir al año, pues eso es lo que se necesita. Si no trabaja duro, el trabajo no se hace. No diré que todo lo relacionado con los negocios que encuentra en las redes sociales es malo, no lo es. Pero la oportunidad de mirar a alguien a los ojos y conocer sus éxitos y fracasos que costó trabajo superar no tiene precio. Así que tome esto en cuenta. Nos vemos mañana. Buenas noches. Anciana que había despertado de su propio velorio el pasado 8 de junio en Ecuador muere por un accidente cerebrovascular. Le contamos la historia en solo minutos. Llegó la autoferia de Bono 14 a Toyota. Toyota Fortuner. Descuento autoferia de 10,000 quetzales. Del 15 al 25 de junio en Forum Bajadas. ¡Te esperamos!
Bueno, y ya hemos conocido información importante de interés nacional, pero ahora llegó el momento de conocer lo que ocurre en el mundo con María Luisa Gómez. Así es, Alberto, directo a las noticias internacionales. Un pequeño submarino con 5 personas a bordo, utilizado para observar los restos del transatlántico británico Titanic en el Atlántico Norte, ha desaparecido. Esto ha provocado una operación de búsqueda y rescate multinacional. Así informaron este lunes las autoridades estadounidenses y canadienses. Operación de búsqueda y rescate en el Atlántico Norte. Un pequeño submarino con 5 personas a bordo utilizado para observar los restos del Titanic desapareció el domingo tras perder contacto con la superficie menos de 2 horas después de su descenso. Las guardias costeras de Estados Unidos y Canadá participaban el lunes de las expediciones de búsqueda, mientras que la empresa Ocean Gate Expeditions informó que una misión de buceo estaba en marcha. Hemos enviado 2 aviones desde nuestra estación aérea en Elizabeth City, 2 HC-130 de largo alcance de búsqueda y rescate. Están sobrevolando el sitio para ver la superficie del agua e identificar cualquier rastro del sumergible. Adicionalmente, Canadá está usando una aeronave militar PA que utiliza tecnología de sonar con boyas, capaz de rastrear por debajo del agua para tratar de localizar el submarino. Ocean Gate Expeditions utiliza un sumergible llamado Titán para sus inmersiones a una profundidad máxima de 4.000 metros. Tiene una autonomía de 96 horas para una tripulación de 5 personas. La compañía no ofreció detalles sobre quiénes estaban a bordo del submarino, pero el millonario y aviador británico Hamish Harding publicó el domingo en su cuenta de Instagram que estaba orgulloso de unirse a la expedición. El Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton el 10 de abril de 1912 para un viaje inaugural rumbo a Nueva York, pero naufragó tras chocar contra un iceberg 5 días después. De los 2.224 pasajeros y tripulantes que viajaban a bordo, fallecieron casi 1.500. Los restos del transatlántico fueron descubiertos en 1985 a 650 kilómetros de la costa canadiense, a una profundidad de 4.000 metros en aguas internacionales. Desde entonces, turistas y buscadores de tesoros visitan el área. Y según el Departamento de Estado, se llevaron a cabo conversaciones francas y directas entre el líder de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y la delegación china, encabezada por el presidente Xi Jinping. La agenda abordó temas de seguridad y derechos humanos. ¿Cuáles fueron los acuerdos bilaterales alcanzados? En la siguiente nota le contamos. Las 2 partes se mostraron a favor de rescatar los deteriorados canales de comunicación y priorizar áreas de cooperación, aseguró el secretario de Estado Antony Blinken tras reunirse con el presidente chino en Beijing. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo. Xi Jinping se mostró optimista sobre el futuro de la relación bilateral. Espero que con esta visita, señor secretario, usted haga contribuciones más positivas para estabilizar las relaciones. China no se comprometió por ahora a restablecer los contactos militares, aseguró Blinken. El asunto es vital debido a las recriminaciones mutuas de las potencias por su presencia en aguas internacionales del Indo-Pacífico y por el riesgo de posibles errores de cálculo, según ha dicho la Casa Blanca. Durante los encuentros, China renovó su promesa de no enviar armas a Rusia para atacar a Ucrania, destacó Blinken, a pesar de las constantes advertencias de la inteligencia estadounidense sobre la presunta intención del gobierno chino. Entre otros temas, Blinken resaltó el papel del grande asiático en el suministro de químicos usados para producir fentanilo, una droga sintética que, de acuerdo a la DEA, se produce en México e ingresa en su mayoría a través de la frontera sur. Acordamos explorar la creación de un grupo de trabajo o un esfuerzo conjunto para que podamos cerrar el flujo de precursores químicos que ayudan a exacerbar esta crisis y un número creciente de muertes. El fentanilo. En meses recientes el tema se convirtió en un acalorado intercambio entre China y México, que negaron sus responsabilidades en el asunto. Jorge Agobián, Voz de América.
Y Europa es el continente que se calienta más rápidamente debido al cambio climático, según un informe publicado este lunes por la ONU y el programa europeo Copérnico. Todo el planeta se calentó casi 1,2 grados Celsius en relación a la era preindustrial, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en el continente europeo, el ritmo de calentamiento es 2 veces más rápido. La Organización Meteorológica Mundial advierte que en la mayor parte de Europa, las altas temperaturas han exacerbado las sequías intensas y violentas, alimentadas por incendios forestales intensos, según la base de datos de la organización. Los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos en Europa en el 2022 afectaron directamente a 156.000 personas y causaron más de 16.000 fallecimientos, casi exclusivamente debido a las oleadas de calor. Por su parte, los glaciares alpinos experimentaron una pérdida récord de masa en un año debido a una escasez de precipitaciones de nieve durante el invierno boreal, un verano muy cálido y la llegada del polvo sahariano. Y ataque con arma de fuego en un colegio del sur de Brasil. El centro educativo se encuentra ubicado en la región metropolitana de Londrina, una ciudad del interior del estado sureño de Paraná. Según el gobierno del estado, un exalumno que había ingresado para solicitar su historial escolar estaba armado y una vez dentro disparó contra 2 personas. Una alumna de 16 años murió en el lugar y otro alumno se encontraba internado en estado muy grave. El atacante fue inmovilizado por un profesor y posteriormente detenido por la policía, que llegó al colegio en apenas 3 minutos. La prensa local informó que el agresor tiene 21 años. Mire, la historia de Bella Montoya recorrió el mundo durante la última semana. La mujer de 76 años había sido declarada muerta el 9 de junio en un hospital público de Babahoyo, en el sureste de Ecuador, pero despertó durante su propio velatorio. Finalmente murió como consecuencia del accidente cerebrovascular isquémico que sufrió. Según la autoridad sanitaria regional, la anciana había permanecido internada en la unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud había anunciado una investigación para hallar a los responsables del falso dictamen de muerte. Según el hospital, la anciana no respondió a los trabajos de reanimación el 9 de junio. Medios locales afirmaron que habría sufrido una catalepsia, un trastorno nervioso que paraliza el cuerpo. Llegó la Autoferia de Bono 14 a Toyota. Toyota Fortuner. Descuento Autoferia de 10,000 quetzales. Del 15 al 25 de junio en Forum Bajadas. ¡Te esperamos! Y el domingo más de 1.300 perros salchicha rompieron el récord Guinness en Melbourne, realizando el mayor paseo canino de una sola raza. Un paseo canino para la historia. Cientos de dueños de perros salchicha acudieron el domingo a un parque de Melbourne para batir el récord Guinness del mayor paseo canino de una sola raza. El récord actual es de 1.029 beagles en el Reino Unido, así que hoy esperamos poder batirlo. Y lo lograron. La cifra oficial registrada fue de 1.385 perros salchicha en el paseo. Viviendo en Melbourne, solo caminar por las calles y ver cuántos perros salchichas hay, creo que era un objetivo bastante fácil en realidad. La caminata de dueños y perros fue de 1 kilómetro. Bueno, y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada noticiosa. María Luisa, un placer como siempre. Gracias, Alberto, lo mismo. Y para ustedes, pues la mejor de las noches, descanse y quédese en la señal de Guatevisión.